Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Soy Cristina González y estamos aquí para continuar con la serie Hablemos de Jesús. En esta ocasión vamos a hablar del tema Entendiendo la Cruz. El tema de la cruz es por la mayoría de la gente conocido, pero por pocos es verdaderamente entendido. Sabemos del martirio que Jesús recibió, que fue increíblemente cruel e inhumano. Por un lado en su cuerpo, desde latigazos con diversos instrumentos de tortura que desgarraban hasta sus órganos vitales. Y por otro lado, en su integridad como persona, en su alma, con las burlas al colocarle esa corona de espinas, con su propio pueblo gritando, crucifíquenle, sus discípulos dispersos y llenos de temor y con el dolor de ver a su madre presenciando todo lo que le estaba pasando. Y para culminar, la cruz, sintiendo cómo los clavos atravesaban sus huesos, sus músculos y sus tendones, mientras el pueblo entero presenciaba una injusticia que posteriormente a ellos les extendería justicia. Porque esta cruz tiene un significado mucho más grandioso de lo que nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón humano nos permiten comprender. Tratemos de entender un poco más a través de las palabras de Jesús en la cruz. Y leemos Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esta es la primera declaración de Jesús en la cruz: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y este es el primer punto que nos muestra, el primer propósito que nos muestra la cruz. En la cruz encontramos perdón. El propósito del Señor no era condenar a los culpables, sino salvar a los culpables. Jesús pudo condenar a Judas o pudo condenar a sus hermanos que no creían en él, o a los fariseos que pidieron su muerte, a los romanos que lo martirizaron y se burlaban de él. Pero, ¿sabes? Había un propósito más grande detrás de todo esto, y ese propósito era el perdón. Jesús no era pecador, Jesús vivió una vida perfecta. Dice en Hebreos 4:15 que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin embargo, él tenía que morir en la cruz para tomar el lugar de aquellos que sí eran pecadores. Porque recordemos que la paga del pecado es la muerte. Él no merecía la muerte, pero nosotros sí. Mateo 27:42 nos dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Muchos se burlaban de él porque él se decía el Hijo de Dios, él se nombraba como el Hijo de Dios y no podía bajar de esa cruz, es lo que ellos pensaban. Pero no nos confundamos, él sí podía bajar de esa cruz. Recordemos que Jesús mismo dijo: yo pongo mi vida, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, ¿qué fue lo que detuvo a Jesús en la cruz? ¿Por qué no se bajó de la cruz? Por amor, solo por amor. Si Jesús se hubiese bajado de la cruz, la humanidad entera estaríamos perdidos. No tendríamos esperanza de ser reconciliados con Dios y de tener una vida eterna con Él. Jesús tenía que tomar nuestro lugar. Así que, con sus palabras, Jesús nos muestra que el objetivo de la cruz era el perdón y que su motivación para permanecer hasta el final era su gran amor por nosotros. Mateo 27:46 nos dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es la segunda declaración de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Si Jesús siempre ha tenido una relación tan profunda con su Padre, ¿por qué el Padre ahora lo había desamparado? Vamos a leer Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí dice que quien rehúsa creer en Jesús no verá la vida eterna con Dios, sino que tendrá la ira de Dios sobre él. Entonces, esto nos quiere decir que si nosotros hemos creído en Dios, ya no recibiremos su ira. ¿Por qué? Porque Jesús la recibió en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Lo que Jesús estaba recibiendo en la cruz era muchísimo más que golpes, que heridas y burlas. Jesús estaba recibiendo en la cruz la ira de su Padre. Y el motivo era simple. Jesús estaba muriendo vestido de nuestros pecados. Estaba recibiendo la ira que a nosotros nos correspondía. Y este es el segundo propósito de la cruz. La cruz de Jesús nos libra de la ira de Dios. No solamente nos dio vida eterna con el Padre, no solamente nos dio perdón, sino que nos libró del castigo que nosotros merecíamos. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta es la tercera declaración de Jesús en la cruz. Consumado es. Esta frase es muy interesante. En el idioma original es una palabra que se dice tetelestai. Esta era una frase que en ese tiempo se utilizaba cuando alguien estaba pagando una deuda en pagos, en abonos. Al dar su último pago, la persona a quien se le debía decía tetelestai. Y eso significa, tu deuda está pagada por completo. Esta declaración nos muestra que el tercer propósito de Jesús en la cruz era pagar nuestra deuda. Consumado es una frase que está dirigida a cada uno de nosotros. Jesús diciéndonos, ya pagué tu deuda por completo, tú ya no debes nada. Ese era el tercer propósito de Jesús en la cruz, pagar nuestra deuda. Ese es. Para entender mejor esto de que Él pagó nuestra deuda, vamos a leer Lucas 23, versículo 4. Dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Literalmente, ante la ley, Jesús era inocente. Ese fue el veredicto oficial después del juicio que recibió. Él no tendría por qué haber sido crucificado. Sin embargo, los judíos presionaron porque querían crucificarlo. Y entonces Pilato se lavó las manos. Él dijo, soy limpio de la sangre de este hombre. Y como decir, yo sé que este hombre es inocente, pero pues hagan ustedes lo que quieran con él. Entonces, la justicia decidió llevar a cabo una injusticia por el capricho de hombres malvados. Pero ¿cómo podrían hacer esto si cuando se daba un veredicto se dictaba un acta de decretos? El acta de los decretos era para asegurarse de no condenar a un inocente. El acta de los decretos era un documento legal en el cual se detallaba el delito por el cual la persona era condenada. Y cuando eran crucificados, esta acta era clavada en la parte superior de la cruz. Si observas un crucifijo, verás que tiene el letrero en la parte de arriba que dice INRI. Son iniciales en latín que significan Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En Marcos 15, 25, 26 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. El Rey de los Judíos era el acta de sus decretos. Es por lo que fue crucificado. Entonces, la razón por la que estaba siendo condenado a muerte
era porque era el rey de los judíos. En otras palabras, no había ningún delito en Jesús. Su acta misma declaraba que su sentencia no era justa. Legalmente fue una crucifixión injusta. Pero el libro de Colosenses nos enseña algo muy interesante con respecto a esto. Y vamos a leer Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y dice así: y ustedes, estando muertos en pecados, porque a uno les habían quitado la naturaleza pecaminosa, Dios les dio vida con Cristo, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Te das cuenta? Jesús no estaba muriendo por su propia acta, Jesús estaba muriendo por la nuestra. Jesús clavó en la cruz el acta de nuestros decretos y ahí estaban realmente escritos tu nombre y el mío y el de todas las personas del mundo con cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Jesús hizo que su acta dijera culpable para que ahora la nuestra pueda decir inocente. Así que las palabras de Jesús en la cruz nos muestran 3 propósitos: perdonar tus pecados, librarte de la ira de Dios y pagar tu deuda, y la mía y la de todo el mundo. Si tú crees que Jesús hizo esto en la cruz, cuando tú llegues a la presencia de Dios escucharás el mismo veredicto de Pilato que le dio a Jesús: no hallo pecado en este hombre, no hallo pecado en esta mujer, porque todo fue pagado por él. Jesús ya pagó por tu deuda. Y la única pregunta que queda para ti es muy simple: ¿lo tomas o lo dejas? Él ya lo hizo por ti. Solo tienes que creer en él. Piensa en esto, medítalo, no pierdas más tiempo. Hasta la próxima.